Cordial saludo, mi nombre es Laura Viviana Lozada Rodríguez, soy estudiante del programa de tecnología en radiología, imágenes diagnósticas. En esta oportunidad vengo a socializarles acerca del tema del curso de imagenología anatómica. Voy a socializarles la tarea 2, creación de protocolos, el cual teníamos que escoger dos estructuras óseas para hablar acerca de sus protocolos para una toma radiológica. En esta oportunidad les voy a hablar del codo. El codo pues lo dividí en dos partes, como lo pueden ver ahí. La parte 1 habla acerca de la proyección anteroposterior que se toma en un chasis de 8×10. El rayo central se dirige a la parte central perpendicular al centro de la articulación del codo. Este tipo de radiografías se toman por dolor, por sensibilidad, por traumatismo. La posición del paciente por el extremo de la mesa, de la articulación del hombro, del húmero, del codo y el antebrazo y la muñeca deben ir a la misma altura, o sea, derecho con la palma hacia arriba. Dice, posición de la estructura. El eje longitudinal del codo paralelo al eje central del chasis, húmero, posición en AP, articulación de codo, antebrazo, articulación de la muñeca, todos deben ir en posición anteroposterior en el medio del chasis. ¿Sí? Criterios para una buena radiografía de codo. Deben ser claramente visibles la parte del tercio distal del húmero, del tercio proximal del antebrazo, cabeza del cuello y la tuberosidad del radio ligeramente superpuestos sobre la porción proximal del cúbito. O sea, esa radiografía se toma en esta posición con la palma hacia arriba. Posteriormente tenemos la proyección lateral. Esta se toma en un chasis de 8×10 también, dirigida al rayo central perpendicular a la articulación del codo por su parte lateral, o sea, de esta manera, ¿sí? De la parte lateral. Esta radiografía las mandan también por traumatismo, hinchazón de la articulación, deformidad. Posición del paciente, sentado en el extremo de la mesa, de la articulación del hombro, del húmero, del codo, antebrazo, muñeca en la misma altura, igual como se toma el anteroposterior, ¿sí? Posiciones de la estructura, el húmero y el antebrazo en forma de ángulo recto, ¿sí? Húmero en posición lateral, articulación del codo lateral, antebrazo de la posición lateral, articulación y codo al centro del chasis. ¿Qué criterios debemos tener para que esta radiografía sea de buena calidad? El tercio distal y el húmero se deben ver bien. Tercio proximal del antebrazo, articulación del codo abierta central con el rayo central, codo flexionado a 90 grados. Bien. Epicóndilos humerales superpuestos, la tuberosidad radial orientada hacia adelante. Y también se tiene que observar tejido blando, ¿sí? Tenemos posteriormente la posición oblicua. Esta posición también se toma en un chasis de 8×14. Va dirigido el rayo central perpendicular a la articulación, ¿sí? Esta radiografía se envían para articulaciones dislocadas. Posición del paciente por el extremo de la mesa. Lo mismo, la articulación del húmero, codo, antebrazo, muñeca deben ir a la misma altura. Y se hace un giro de 5 grados más o menos para la oblicua. Bien. Posición de la estructura. Eje longitudinal de la articulación paralelo al eje transversal del chasis. Bien. Criterios para saber si esta radiografía es de buena calidad. Deben ser claramente visibles los tercios distales del húmero, tercio proximal del antebrazo, apófisis coroides del perfil, epicóndilo del humeral medial, hueso húmedo del cúbito, oleacrón dentro de la fosa oleacrán, tejido blando y trabécula ósea.
Tenemos posteriormente esta posición que es la infrasuperior. Se toma en un chasis de 8x14. El rayo va dirigido con una angulación de 20 grados a 3 centímetros por encima del oleacrón. Esta radiografía se envía especialmente por fracturas. Posición del paciente: se sienta en el extremo de la mesa radiológica con el codo flexionado. Esta radiografía va de esta manera, ¿sí? Que se pueda ver bien toda la fosa. Dice, estructura: eje longitudinal del oleacrón paralelo al eje central del chasis, oleacrón en el centro del chasis, tercio proximal del antebrazo en contacto con el chasis, antebrazo y húmero de manera recta. ¿Listo? ¿Qué criterios tenemos para este tipo de evaluación de radiografías? Dice, huesos del brazo y el antebrazo superpuestos, perfil del surco cubital, oleacrón totalmente despejado, y se tiene que observar tejido blando. Bien, ahí tenemos las imágenes. Tenemos otra proyección que es la tangencial. Esta también se toma en un chasis de 8x10. Para la toma de estas tiene que dirigir el rayo con una angulación de 40 grados a la dirección podálica, entrando por el centro de la cúpula radial. Estas radiografías se envían más que todo por desarticulaciones del codo. La posición del paciente por el extremo de la mesa, articulación del hombro, del húmero y articulación del codo a la misma altura. ¿Qué criterios debemos tener para saber si esta radiografía es de buena calidad, es bien para una evaluación médica? Debe ser visiblemente clara la cúpula radial, cuello del radio, articulaciones del húmero cubital y parte del tejido blando. Esto es respecto al codo. Seguidamente le voy a hablar acerca del fémur. Bien, el fémur, aquí tenemos el fémur. El fémur se toma principalmente en dos proyecciones. Está la anteroposterior, que es prácticamente el paciente se tiene que poner en posición de cúbito supino. Se toma en un chasis ya un poco más grande, uno de 14x17, el cual el rayo se dirige a la parte central del fémur, o sea, rayo perpendicular a la parte central del fémur. Estas radiografías se envían más que todo por traumatismos en la parte de la unión coxofemoral, también por fracturas en cualquier tercio de la misma, del fémur. Posiciones del paciente: el eje del fémur paralelo alineado con la línea media de la mesa, el fémur en el centro del chasis, como lo indica la foto de la muestra de la radiografía, y el paciente debe realizar una inversión de 5 grados al pie. ¿Listo? Criterios para una buena evaluación, para saber si este tipo de radiografías está bien tomada, está bien para una evaluación médica. El contexto del fémur en anteroposterior. Articulación osteosíntesis en el caso en que el paciente tenga material. Controles postquirúrgicos, articulación coxofemoral se deben visualizar bien, articulación de la rodilla, o sea que el chasis y la toma tiene que abarcar parte de la rodilla, y por supuesto tejido blando alrededor del hueso. Por último tenemos la proyección lateral, que es también tomada en un chasis de 14x17. Las posiciones que mantienen el paciente para la toma de esta radiografía de lateral, bien sea para el derecho o para el izquierdo, de parte supina también, simplemente que separa un poco la pierna que se le va a tomar el examen. Eso se manda más que todo es por traumatismos, por inconvenientes, accidentes, golpes.
Posición del paciente, eje longitudinal del fémur paralelo a la línea media de la mesa, lo mismo, fémur en el centro del chasis, cara lateral del fémur al contacto de la mesa. ¿Qué criterios tenemos que mantener para saber si esta radiografía es de buen criterio? Debe tener contexto del fémur, rótula de perfil, se le debe ver bien la articulación coxofemoral, articulación de rodilla y tejidos blandos. Esta es la explicación acerca de las dos estructuras, las cuales hablé un poco acerca de sus proyecciones y de sus posiciones para la toma del estudio radiológico. Gracias.